Vivimos rodeados de sistemas de alerta, pronósticos que anticipan tormentas, radares que siguen huracanes y aplicaciones que avisan de algún peligro inminente. Todo busca darte tiempo para reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Pero hay una advertencia mucho más antigua y segura que todas las demás, y la mayoría la ignora. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. En nuestro estudio del Evangelio de Lucas, veremos que Jesús nos advirtió de un peligro futuro y la forma de prepararnos, porque lo que está en juego no es solo esta vida, sino la eternidad. Antes de continuar, te invito a quedarte hasta el final, porque te contaremos de un nuevo recurso que pronto podrás descargar y compartir con otros. Ahora, no te pierdas este mensaje titulado Escapando del juicio final. En los círculos cristianos suele repetirse una leyenda, y uso la palabra leyenda porque probablemente no sucedió tal como se cuenta, pero el principio que transmite sí es verdadero. La historia dice que, después de la resurrección de Cristo, Satanás convocó a un consejo de demonios para diseñar la mejor estrategia con la cual impedir que las personas creyeran en el Evangelio. Después de mucho deliberar, un grupo propuso engañar a la gente, haciéndoles creer que nada de eso era verdad, que Jesús no es Dios, que el Evangelio es falso. A lo que Satanás respondió: eso funcionará con muchos. Y en efecto, ha funcionado. Pero otro grupo discrepó y sugirió otro plan: decirles que el cristianismo es verdadero, pero que también lo son todas las demás religiones. Y aunque algunos se darían cuenta de que eso no es lógico para nada, muchos otros aceptarían la idea. Finalmente, un tercer grupo dijo: lo que funcionará en todos los seres humanos es decirles la verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que existe un cielo y un infierno y que deben creer en el Evangelio, pero convencerlos de que todavía hay tiempo. Vamos a distraerlos durante la vida y hacerles pensar que su cita con Dios siempre queda en el futuro, que pueden arreglar las cuentas con Él después. Y Satanás dijo: Esa es la mejor estrategia de todas. Mientras el Señor Jesucristo ministraba a las multitudes en el Evangelio de Lucas, la gente se agolpaba a su alrededor. Se nos dice que miles de personas venían y hasta se atropellaban para acercarse. Y en medio de esa multitud, mientras predicaba y hacía milagros, Jesús solía detenerse de vez en cuando para advertirles sobre el juicio venidero de Dios. Les hablaba con urgencia del juicio inminente de la ira divina, invitándolos a arreglar sus cuentas con Dios sin demora, a lo que los demonios sin duda aconsejarían: ¿pero cuál es el apuro? Ocúpate de eso mañana. Pero el Espíritu de Dios nos dice algo muy distinto, querido oyente. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Ahora, Jesús no estaba buscando meterle miedo a la gente para que entraran al reino, y mucho menos buscaba manipular con falsas promesas de peligro inminente. Lo que hacía, sin embargo, era declarar la verdad. La Escritura afirma que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Una vez más, Jesús se detiene y le recuerda a esa multitud incrédula: el juicio final se acerca. Estamos al final del capítulo 12 de Lucas, y el Señor pronuncia un mensaje sorprendente. Para este estudio podemos resumir sus palabras en 4 declaraciones. Y la primera es esta: Jesús les recuerda algo que ya había sido prometido. Él dice en el versículo 49, «Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido?» Quizás su traducción lo expresa como un anhelo de Jesús, de que ese juicio ya hubiera comenzado.
Y ambas traducciones son posibles gramaticalmente, pero en contexto, probablemente Jesús está expresando un profundo deseo anticipado. O sea, como lo expresa la Biblia de las Américas, Jesús dice, vine a echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. A lo que uno diría, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿En serio? Eso no me suena mucho como la regla de oro. Y a la verdad tampoco coincide con la idea popular de que Jesús solo hablaba de amor, así que todos ustedes que siguen a Jesús deberían dejar de juzgar a las personas porque Jesús toleraba a todos con amor. Mira, cualquiera que piensa eso nunca ha leído el Nuevo Testamento ni lo que Jesús realmente dijo. Jesús mismo está hablando aquí. Escúchalo. Él está advirtiéndole a esa enorme multitud de un juicio de fuego. Y además añade que Él mismo es responsable directo de ese juicio. Yo vine para echar fuego sobre la tierra. Algunos han querido interpretar este pasaje como una referencia al Espíritu Santo, que descendió con lenguas de fuego en Pentecostés, capacitó a los apóstoles y los hizo hablar idiomas que nunca habían estudiado. Un milagro que me habría encantado experimentar antes de mi examen de griego en el seminario. Ahora, esa es una interpretación interesante, pero en el Evangelio de Lucas, el fuego siempre aparece como algo negativo. Y el contexto inmediato del pasaje aquí no es el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, sino la ira de Dios en su juicio venidero. Y es importante notar que cuando Jesús dice, yo he venido, Él está usando una expresión técnica que resume toda su misión en la tierra. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 9:13, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. También le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Así que cuando Jesús declara, he venido para echar fuego en la tierra, está diciendo que parte de su misión es ejecutar ese juicio final. O sea, esta es la otra faceta de Jesús que el mundo no quiere escuchar. No quieren oír del inminente juicio final. Y Jesús deja en claro que Él mismo estará directamente involucrado en ese juicio. En Juan 5:27, Él dice que el Padre le dio autoridad para ejecutar todo juicio. Y en el versículo 29 añade que será un juicio que conduce a la condenación eterna. En otras palabras, el juez, que se sentará en el Tribunal Supremo, descrito en Apocalipsis 20 como el gran trono blanco, no será otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús está aludiendo a ese juicio final en el que todo el universo será destruido por fuego y los incrédulos serán lanzados al fuego eterno, el lugar que la Biblia llama infierno. Y quizás alguno pregunta, ¿y realmente sucederá todo eso? El mundo incrédulo ciertamente se burla, pero el apóstol Pedro ya lo anticipó en 2 Pedro 3, del 3 al 4, y dijo que vendrán burladores en los postreros días, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. En otras palabras, Jesús no ha aparecido todavía. Han pasado, miles de años ya y nada ha cambiado. No creemos que vaya a regresar para juzgar a nadie. Pero Pedro responde y dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 2 Pedro 3, el 5 al 7. Es decir, el mismo Dios que juzgó al mundo antiguo con agua en el diluvio, ha reservado este mundo para el fuego del juicio final. Y Jesús dice en Lucas 12:49, «¿Y cómo quisiera que ya estuviera encendido?» En otras palabras, ojalá ese fuego de juicio ya hubiera ocurrido. Ese fuego aún no ha comenzado, pero Jesús asegura que llegará.
Así que, una vez más, el Señor les recuerda algo que ya se había prometido, y eso es el juicio venidero. En segundo lugar, Jesús les informa de algo que Él mismo desea dejar atrás. En el versículo 50 dice, «De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla». Este es un pasaje sorprendentemente transparente sobre cómo se sentía el Señor al acercarse a su crucifixión, porque Él mismo dice, «cómo me angustio hasta que se cumpla». Cuando Él habla de bautismo, aquí Él no se refiere al agua, sino a quedar sumergido en el sufrimiento que pronto enfrentaría en la cruz. Recuerda que bautismo significa ser sumergido, y Jesús quedaría sumergido, bautizado en dolor, cargando en su propio cuerpo todos nuestros pecados, como dice 1 Pedro 2:24, y por primera vez en toda la eternidad, separado de la comunión con su Padre. Mateo 27:46. Jesús, en otras palabras, está diciendo, quiero que esto termine de una vez. La palabra que se traduce como angustia refleja lo que un autor llamó una miseria impaciente, que empapaba su alma. Es la misma palabra que usó el apóstol Pablo cuando le dijo a los filipenses que se sentía presionado entre quedarse con ellos o partir con Cristo, en Filipenses 1:23. Transmite la idea de estar bajo tanta presión que apenas uno logra mantenerse en pie, esforzándose por no desmoronarse por dentro. Así estaba Jesús, sosteniéndose, manteniendo la compostura mientras anticipaba esa inmersión total en el pecado humano. Y, por cierto, con esta declaración, Jesús también derrumbaba esa falsa espiritualidad de algunos creyentes que piensan que es pecado admitir desaliento, o presión, o impaciencia en medio de una prueba. Si le preguntas al cristiano promedio cómo está y siente que debe mantener una apariencia de espiritualidad, nunca te va a decir, la verdad, estoy pasando por algo muy difícil. No veo la hora de dejarlo atrás. Le va a decir algo más piadoso, entre comillas, ¿no? Como si todo estuviera en orden. Y eso es porque piensa que reconocer angustia o cansancio es falta de fe. Pero fíjate, Jesús, siendo perfecto, confesó su angustia. Y la realidad es que ninguno de nosotros puede imaginar lo que Él iba a sufrir en esa cruz. Y justamente por eso quería tanto que todo esto ya se cumpliera pronto, que todo eso quedara en el pasado. En tercer lugar, el Señor advierte de algo que pronto iba a suceder. Jesús dice en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Un momento dirás, ¿no proclamaron acaso los ángeles a los pastores, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz? Lucas 2:14. ¿No se profetizó que el Mesías guiaría los pies de su pueblo por camino de paz? Lucas 1:79. ¿No envió Jesús a sus discípulos diciéndoles que saludaran diciendo paz a quienes los recibieran? Lucas 10:5. Sí, y todo eso es cierto. El mensaje del Evangelio trae paz con Dios. Pero aquí Jesús aclara algo muy importante. Lo que tú vas a proclamar será distinto de lo que vas a experimentar. Mira el versículo 52. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ahora, Jesús no está hablando de un simple juego de mesa en el que la familia se pone un poco más competitiva de lo que debería. Tampoco es como cuando uno se junta para ver un partido en la televisión y algunos de la familia apoyan a un equipo y los demás al otro, y al final terminan todos enojados. No, esto es mucho más serio. No es un juego.
Desde muy temprano, el Imperio Romano comenzó a despreciar al cristianismo justamente porque dividía a las familias. Y es que era una cosa elegir adorar a uno de los muchos dioses, pero era otra cosa muy distinta decir que solo hay un Dios verdadero y que todo lo demás es falso. Eso sí que traería conflictos. Por ejemplo, en la ciudad de Atenas había más de 70.000 estatuas de dioses y diosas. Además, todos los trabajadores pertenecían a gremios o asociaciones, y cada gremio tenía su dios protector. Si trabajabas en cuero, piedra, madera, textiles o cualquier otro oficio, había un dios al que se le rendía culto. Y cada año se celebraban fiestas donde todos brindaban y oraban a ese dios pidiendo éxito en su trabajo. Pero cuando un cristiano llegaba a ese punto, ya no podía participar. Y claro, su ausencia se notaba. Y si después había algún problema en el rubro, pronto lo iban a acusar a él de haber enojado a su Dios. O sea, él se convertía en un riesgo para el trabajo. Y no pasaría mucho tiempo antes de que ese cristiano perdiera a sus clientes, sus amigos lo evitarían, finalmente lo expulsarían del gremio, que era el centro de su vida social y también de su trabajo. Y entonces tenía que volver a casa y darle la noticia a su esposa incrédula: «Querida, perdí mi empleo. Se acabó mi lugar en el gremio». Y eso significaba que su estatus social había desaparecido, también que las oportunidades de educación para sus hijos habían terminado. ¿Y cuál crees que sería la reacción de su familia? De ofensa, de vergüenza, de furia incluso. ¿Cómo dices? ¿Que tu Jesús nos hizo perder dinero? ¿Que nos quitó la estabilidad? ¿La posibilidad de que nuestros hijos estudien? ¿El respeto de la gente? ¿Estás loco? Ya basta de tu religión y ponte a pensar en tu familia. ¿Te das cuenta? La fe en Cristo traía consigo división, y no era algo teórico. Era algo dolorosamente real. Y Jesús no estaba diciendo que podrías perder algunos amigos o que quizás enfrentarías rechazo en tu trabajo. No, estaba diciendo que incluso podrías perder a tu familia. Y eso es lo más desgarrador. Hoy mismo, en muchas naciones, hacerse cristiano es ilegal. En algunos lugares, los propios familiares conspiran con las autoridades para denunciar al nuevo creyente, lo que hasta puede significar una sentencia de muerte. Ahora, para ti quizá no signifique perder la vida, pero puede significar el rechazo abierto de tus seres queridos. Y la verdad es esta: debemos dejar de presentar el Evangelio como si fuera una invitación fácil. Ven a Jesús y todos los problemas en tu vida desaparecerán. No, porque no es así. Jesús mismo lo dijo: venir a Él puede costarte más de lo que imaginas. Hasta aquí el Señor nos recordó algo que estaba prometido, el juicio. Nos compartió algo que Él mismo deseaba dejar atrás, la cruz y la angustia que eso significaba. Y nos advirtió de algo que pronto sucedería: la división. Y ahora vamos a ver la cuarta declaración. El Señor reprende a la multitud por algo que estaba ocurriendo en el presente. Mira lo que dice Lucas 12, del 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís: hará calor. Y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Jesús aquí estaba usando ejemplos sencillos. Las nubes que venían del mar Mediterráneo anunciaban lluvia. El viento del sur, que soplaba desde el desierto, traía calor. Y todo el mundo sabía interpretar esas señales. ¿Y qué hacían? Se preparaban para la tormenta o para el calor. Me parece curioso que en cada generación a la gente le ha interesado mucho saber cómo estará el clima. Hoy lo ves constantemente en las noticias, en aplicaciones del teléfono, reportes que actualizan en vivo el movimiento de las nubes.
Basta con que se anuncie la posibilidad de una tormenta fuerte o de lluvias intensas y de inmediato la gente se prepara, suspenden actividades, se hacen compras de emergencia. Y siempre ha sido así. El ser humano quiere anticiparse al clima y estar listo para lo que viene. Y Jesús reprende a la multitud aquí porque estaba más preocupada por lo físico que por lo espiritual. Estaban más preocupados por el clima. Podían anticipar una tormenta, pero no iban a pensar por un momento en la tormenta del juicio venidero de Dios. Y eso sigue siendo cierto hoy. Por eso Jesús continúa reprendiéndolos en el versículo 57. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. En otras palabras, tienen un mal caso y van de camino a la cárcel de deudores. Dense cuenta de eso. No van a querer llegar hasta el tribunal. Lo más sabio que pueden hacer es arreglar su situación antes de entrar en la corte. Jesús le estaba diciendo a esa multitud, y también a ti hoy, que no vas a querer aparecer un día delante del tribunal de Dios con tu caso sin resolver. Porque en ese juicio no habrá oportunidad de negociar, solo el veredicto de culpabilidad y la sentencia eterna. Y tu única esperanza es llegar a un arreglo fuera de la corte. Y eso significa arreglar las cuentas con Dios antes de enfrentarlo en el juicio final. Y querido oyente, la deuda que cada uno de nosotros tenemos con Dios es la deuda de pecado. Y como la Escritura enseña, la paga del pecado es muerte. Esa es la deuda que necesitas saldar a través de Cristo, quien murió en la cruz en tu lugar, para que tú nunca tengas que presentarte delante del juez del universo con tu caso pendiente. Obvio que los demonios, la cultura pecadora que te rodea, e incluso tu propio corazón engañoso te van a susurrar, tranquilo, falta mucho para tu cita con Dios. Y sin embargo Jesús te dice, despierta. Si puedes mirar al cielo y reconocer que se viene una tormenta, ¿cómo no miras tu corazón y reconoces que se viene el juicio por tu pecado? Tienes una deuda espiritual que necesitas saldar ahora, antes de que sea demasiado tarde. No sigas postergando la decisión más importante de tu vida. La palabra que Lucas usa aquí para arreglarse también puede traducirse como ser puesto en libertad. Entonces, ¿cómo puedes saldar tu deuda de pecado con Dios? ¿Cómo puedes ser puesto en libertad de tu deuda imposible de pagar por ti mismo? El Nuevo Testamento lo responde una y otra vez. Únicamente por medio de la fe en la cruz de Jesucristo, porque allí Él pagó tu deuda por completo. De hecho, Jesús ya lo había insinuado de antemano en esta misma conversación, cuando habló de cumplir su misión, de someterse a ese doloroso bautismo. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, justo antes de morir, Él dijo, consumado es. Juan 19:30. Esa palabra significa pagado en su totalidad. Era un término usado en el sistema judicial para declarar que un criminal había cumplido por completo la pena de su crimen. Jesús estaba diciendo desde la cruz, he pagado los pecados, los crímenes de la humanidad, y ahora esa deuda está cancelada en su totalidad. Y con esa declaración, el Señor Jesús murió. Y Jesús usa esa misma palabra en forma verbal aquí en Lucas 12:50, cuando dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla o hasta consumarla. Es la misma palabra griega que anunciaría desde la cruz, no en derrota, sino en victoria. Consumado es. La deuda del pecado hasta el último centavo ha sido pagada por completo. Y por eso, querido oyente, ahora puedes arreglar tu deuda con Dios antes de llegar al juicio.
El castigo por tus crímenes ya han sido cubiertos por Jesús. Si vienes a los pies de la cruz, nunca tendrás que estar de pie frente a Él en ese juicio del gran trono blanco. Escúchame bien, el juicio final se aproxima para todos aquellos que rechazan la salvación de Jesucristo. Y quizás hay una voz en tu interior que dice, sí, es verdad, pero ¿para qué apurarse? Todavía hay tiempo de sobra. Y sí, hay tiempo, hasta que en un solo instante ya es demasiado tarde. Hace poco leí acerca del accidente del avión supersónico Concorde ocurrido el 25 de julio del año 2000. 100 pasajeros, 9 tripulantes y 4 personas en tierra murieron cuando uno de los motores del avión se incendió. La nave cayó en picada y explotó en una bola de fuego. El piloto intentó mantener el avión en el aire el tiempo suficiente para aterrizar de emergencia en un aeropuerto cercano, apenas a 1 minuto de distancia, pero no lo logró. Cuando los investigadores escucharon la grabación de la torre de control, las últimas palabras del piloto, mientras luchaba por salvar la aeronave, fueron: «Es demasiado tarde». Mira, si tuvieras 2 vidas, quizás te arriesgarías a perder una de ellas, pero solo tienes una, y el juicio final se aproxima. Así que arregla tus cuentas con Dios ahora, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Lo que escuchamos hoy es una advertencia seria, pero también una invitación llena de esperanza. Gracias por haber estado con nosotros en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Escuchaste el mensaje Escapando del Juicio Final, parte de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, ministrando a las multitudes. Nuestro deseo es acompañarte con recursos que fortalezcan tu fe. Por eso, en este nuevo año, queremos ampliar nuestra variedad de recursos para incluir una nueva colección de libros digitales, breves, fáciles de descargar y compartir. Materiales prácticos con títulos como Encontrando gozo cuando la vida es monótona, Descubriendo la voluntad de Dios, o las últimas palabras de Jesús. Para hacer realidad este proyecto y muchos más, seguimos con el desafío de sumar 200 colaboradores mensuales en este 2026. ¿Te unirías a nosotros en esta misión? Para hacerlo, visita nuestra página web sabiduriainternacional.org/ofrendar. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.